Querido Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex. Querido amigo, ¿cómo estás? Bien, estimado David, qué gusto saludarte, gracias por la oportunidad y buenas noches a tu auditorio. Le estaba platicando a mi auditorio que hay uno de esos mitos, de esas mentiras, de que hay una guerra entre patrones y trabajadores, que a ustedes los patrones les gusta oprimir y que hay una lucha de clases y todo. Pues eventos como el de hoy desmienten totalmente eso, ¿no? Sí, de acuerdo, estimado David, mira, te escuchaba. Coparmex ha sido un impulsor del salario mínimo desde el 2016, logrando un incremento al salario en niveles del 154% de aumento. Impulsamos desde el 2016 el salario mínimo para que pasara de la línea, primero llegáramos a línea de bienestar personal y luego aspiráramos en este momento a estar en la línea del bienestar familiar, donde una familia de 4 personas, que 2 trabajen y que tengan un ingreso de salario mínimo, puedan tener acceso a la canasta no alimentaria y la canasta alimentaria. Yo te diría, estimado David, que hoy, en un hecho histórico, inédito, hubo un encuentro de sindicatos y empleadores. Y lo decía, querido Juan José, es la muestra de que es un mito, que es una mentira, que hay esta lucha entre trabajadores y patrones, ¿no? Mira, yo creo que eso, en los trabajadores y los empleadores de este país es el binomio que ha hecho fuerte a México, David. Sí, Somos claro, complementarios. Creo que es claro. muy importante que construyamos este diálogo social y a partir del diálogo social, los temas que le interesan, que son de interés del país, construyamos estos acuerdos. Creo que es muy importante esto, David, lo dije en mi discurso, el antecedente que tenemos hace unos meses fue la defensa del Infonavit. Sí. La prioridad era defender el tripartismo paritario en el Infonavit y esto nos unió a sindicatos que representan a los trabajadores y a los empleadores de México. Y esto fue el inicio de un gran acuerdo para llegar hoy a un encuentro de trabajadores y empleadores con un memorándum de acuerdo hoy que lo firmamos ambos de un Consejo Nacional Social, Económico y Ambiental donde nos represente y donde podamos hablar de los temas que nos interesan, de la productividad, de la informalidad, de la deducibilidad de prestaciones laborales al 100%, de la tabla de amortización del impuesto sobre la renta, sobre los salarios, del acceso a la salud, a la educación, de la seguridad. Ese es el diálogo social que tenemos que tener trabajadores y empleadores, invitando al gobierno a participar, un diálogo real que nos lleve a la colaboración, a las acciones y que se pueda traducir este diálogo y estos acuerdos en política pública que tanto necesita este país, estimado David. ¿Cómo aterrizar esto? O sea, porque yo creo que es una gran idea, creo que es lo que se debe hacer y que yo sí creo que se aprendió mucho con la defensa del Infonavit. Creo que este fue el inicio, esta unión que permitió trabajar de manera conjunta, David, el tema de la defensa del Infonavit, presentar y trabajar de manera conjunta, presentar acuerdos en el Congreso, en Gobernación, en el Senado, juntos, trabajadores y empleadores. Creo que esto fue fundamental para llegar hoy a un hecho histórico que tuvimos en la mañana. 19 organizaciones sindicales y todos los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, de los organismos empresariales que participamos ahí. Creo que el siguiente paso es la construcción de este Consejo Nacional Social, Económico y Ambiental, que va a ser el espacio de reflexión, el laboratorio de soluciones, donde se puedan hablar estos temas. David, no se puede hablar de prosperidad
sin hablar de productividad, sin hablar de informalidad. Creo que ese es el espacio y a pesar de nuestras diferencias, sentarnos a dialogar en nuestras coincidencias, viendo el bien mayor que es el país, invitando al gobierno a participar, que creo que es una parte fundamental de este diálogo tripartito, que es la mejor manera de enfrentar estas presiones internas y externas que retan hoy al país. Mira, yo te La diría... situación del país, David, nos invita, nos responsabiliza a construir estos espacios de diálogo que nos lleven a acciones muy concretas para traducirlas en políticas públicas. Mira, yo creo que temas como hablar de el recorte de la jornada laboral, primero tendríamos que hablar de el aumento de la productividad, la disminución de la informalidad y luego ya empezar a pensar en esas cosas que parecen buenas pero que son de segundo nivel, ¿no? De acuerdo, es las prioridades, David, y creo que ahí está el espacio, un organismo que nos represente a trabajadores y empleadores y donde se pueda analizar, discutir y proponer todo esto que hoy está en la agenda, que es muy importante, donde tenemos que ver la realidad del país por la que está pasando, una desaceleración económica, librando por muy poco una recesión técnica y pues la necesidad de crear estos empleos formales que tanto necesitan, empleos formales bien pagados, bien remunerados, que tanto necesitan las familias de México, David. Pues yo estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Qué bueno que se creó este consejo y ojalá aterrice muy rápido y empiece a tener actividad, ¿no? Creo que es muy importante consolidar este esfuerzo a partir del encuentro que tuvimos hoy, de los paneles que tuvimos de este diálogo social. Creo que va a ser muy importante, David, para que podamos crear estos acuerdos nacionales que el país tanto lo necesita en este momento y recordar, hoy hoy honramos un legado que hace 30 años construyeron pues un expresidente nacional de Coparmex, Carlos María Bascal, y Fidel Velázquez, junto con otros líderes, construyeron la nueva cultura laboral que trajo la paz laboral al país. Creo que tenemos que honrar esa memoria ya hace 30 años y hoy en este encuentro estamos dando un paso cualitativo, un paso histórico para nuestro país, viendo ambos este binomio que hizo fuerte a México, que ha hecho fuerte a México y que lo seguirá haciendo, un hecho histórico que implica responsabilidad de los sindicatos que representan a los trabajadores y también de los empleadores, David, de cara a este bien mayor que es México. De verdaderamente muchísimas felicidades y le vamos a seguir muy, muy de cerca a este consejo. Querido Juan José, siempre un honor platicar contigo. Fuerte abrazo, el gusto es para mí, estimado David. Buenas noches y gracias por la oportunidad.